¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a estar viendo lo que es funciones cuadráticas. Para que sepan, la función cuadrática viene definida con un término cuadrático a por x al cuadrado, más un término lineal que es b por x, más un término independiente que es c. Acá les dejo para que puedan leer la definición más tranqui. Vamos a ver cuál es el dominio de la función cuadrática. En la función cuadrática el dominio son todos los reales. Y la imagen va a depender del valor que tenga A. Si A es mayor que 0, es positivo, la parábola va a ser cóncava y vamos a tener que las ramas, ¿sí? Las puntas de la parábola van a ir hacia arriba. Y la imagen va a estar definida desde el valor que tome en el eje Y el vértice, la coordenada de Y del vértice, hacia más infinito. Esa va a ser la imagen. Y el dominio van a ser todos los valores que pueda adoptar en el eje X. Que en este caso la función cuadrática puede tomar cualquier valor real en el eje X. Y la imagen, recuerden, va a ir desde Y del vértice hacia más infinito. Ahora bien, ¿qué pasa si A es menor que 0? Si A es negativo, la parábola es convexa. Vamos a tener una gráfica de este estilo, con las ramas de la parábola hacia abajo, y el dominio va a seguir siendo el mismo, todos los reales, pero la imagen va a estar definida desde menos infinito hasta el componente Y del vértice. Esa va a ser la imagen. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación menos 2x cuadrado más 3x más 10. Algo importante es que, volvamos a la imagen anterior, para que sepan, además, bueno, del dominio que venimos hablando y de la imagen, algo que podemos saber es, para estudiar lo que es crecimiento, decrecimiento, dónde está el punto mínimo, dónde hay un punto máximo, en un intervalo, recuerden que los intervalos son siempre en el eje X, lo que podemos ver es siempre desde menos infinito, o sea, desde el sector izquierdo, cómo se comporta la función. Entonces, si nosotros venimos desde la izquierda, desde menos infinito, vamos a ver que esta función cuando llegamos empieza a caer, como si fuera un tobogán. O sea, acá viene decreciendo, entonces en el intervalo menos infinito hasta x del vértice, hasta la componente x del vértice, la función va a ir decreciendo siempre hasta este punto, donde está el vértice. Y ahí el dominio, o el intervalo en realidad, donde la función decrece, va a ser desde menos infinito hasta x del vértice. En x del vértice va a tener su punto mínimo en este caso, que va a ser justo el vértice donde se encuentra el punto mínimo. Y luego desde x del vértice hacia más infinito, la función, vean que crece. Lo otro que podemos ver en este estudio de funciones es lo siguiente: ¿cuándo cortan al eje X? ¿Sí? ¿En qué puntos? Y cuándo pasan por el eje Y. Este punto, cuando cortan al eje Y, es muy fácil, siempre es el término independiente, tanto para las lineales como para las cuadráticas. El término independiente es el valor donde corta al eje Y. En este caso menos 4, acá tenemos definido el menos 5, acá está el menos 4. Ahí es el punto donde la curva, la parábola, corta al eje Y. Ahora bien, las raíces o soluciones de la ecuación de la parábola, estos puntos los vamos a encontrar con la fórmula resolvente, que ahora la vamos a ver. Y es muy sencillo. Veamos qué pasa cuando tenemos esta otra función, cuando son las parábolas convexas. Lo mismo, venimos desde la izquierda y queremos conocer los intervalos de crecimiento, si hay un punto máximo, cuál es el intervalo de decrecimiento. Bien, siempre arrancamos en todo el estudio de las funciones desde el sector izquierdo. Entonces venimos en el eje de las X desde el sector izquierdo y vemos que
acá ya empieza a subir, crece. O sea que desde menos infinito hasta el valor de x que tome el vértice, x del vértice, hasta ahí, desde menos infinito hasta x del vértice, la función es creciente. Luego, en el punto justo donde está el vértice, tiene un máximo. Y de ahí, desde x del vértice hacia menos infinito, vemos que la función va decreciendo. Veamos cuándo corta el eje y. Tenemos el término independiente, que es 10. Entonces, bueno, en el eje y pasa por el punto 10. Y después tenemos las raíces, que es donde corta el eje x. Va a haber funciones que se comporten de esta manera, que cortan el eje x, y otras que no. Veamos cómo calcular las raíces estas de las funciones cuadráticas. Lo que hay que plantear siempre para hallar raíces es que f de x, la función, sea igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que la cuadrática, en nuestro caso, tiene este término, que tiene el término cuadrático, el lineal y el independiente. Y bueno, planteamos que todo eso sea igual a 0. Para esto hay una formulita que nos va a dar dos soluciones, que es reemplazando los valores de b, a y c, podemos obtener dos valores, podemos obtener uno donde tanto x1 como x2 van a ser el mismo valor, o podemos no tener ninguna solución, o sea que la parábola no corta en ningún momento al eje x. Eso también puede ocurrir. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando tenemos dos valores? Bueno, era lo que teníamos acá, ¿no? Si tenemos dos soluciones, van a ser distintas y va a haber dos puntos donde la parábola corta al eje x. Lo mismo acá, tenemos dos puntos donde la parábola corta al eje x. Acá, por ejemplo, x1 es igual a x2, tanto en las dos gráficas tenemos que hay un solo punto. ¿Sí? En este caso es el 0, x igual a 0. Acá lo mismo, x igual a 0. Tenemos un único punto donde la parábola corta al eje x. ¿Qué pasa cuando no tenemos soluciones? O sea, en ningún momento corta, ni en un punto, ni en dos, en ninguno, corta al eje x. Es porque siempre puede pasar de que las parábolas se desplazan hacia arriba o hacia abajo, y entonces no cortan el eje x y ahí no vamos a tener ninguna solución. O sea, nunca va a ser esa función igual a 0. Lo que podemos ver para estudiarlo un ratito es que el término independiente nuevamente pasa por 2, corta al eje y. En este caso tenemos una función que desde menos infinito hasta este punto del vértice decrece, tiene un mínimo en este punto del vértice, en x del vértice, que debe ser más o menos 0,5, menos 0,5, perdón. En x igual a menos 0,5 tiene su mínimo, y de acá desde menos 0,5 hacia más infinito vuelve a crecer. ¿Cómo sacamos el x del vértice y el y del vértice, que son las dos coordenadas que necesitamos para conocer el vértice donde está ubicado en la gráfica? Bueno, hay una fórmula que es, tomando las dos soluciones de la resolvente y dividiendo por 2, nos da el valor del x del vértice. Yo les recomiendo usar esta directamente, menos b sobre 2 por a, utilizando los valores que tienen a y b, los reemplazamos y podemos hallar x del vértice. Una vez que conocemos x del vértice, podemos ir a reemplazar en la función cuánto vale x, que va a ser este valor reemplazado, y hallamos y del vértice, que va a ser la otra componente del vértice, tanto en x como en y, que necesitamos para ubicarlo. Hay una formulita también para hallar el valor de y del vértice, que es c, que era el término independiente, menos b cuadrado sobre 4 por a. O sea que utilizando tanto los valores de a y b, los reemplazamos y podemos hallar y del vértice. Entonces, en una parábola que nosotros tengamos, vamos a tener definido la coordenada x del vértice, que va a ser menos b sobre 2 por a,
y la coordenada y del vértice para ubicar el punto del vértice, y esa coordenada va a estar definida por esta formulita, por reemplazar cada una de las componentes del término cuadrático, del término lineal y del término independiente. Bien, algo que podemos definir es que la función cuadrática puede venir definida de tres formas. De forma polinómica, que es la que estuvimos viendo hasta ahora. De forma canónica, que es tomar el valor de x del vértice y de y del vértice y armar esta fórmula. Y esa sería la forma canónica de la cuadrática. O la forma factorizada, que es tomando las soluciones de la resolvente y reemplazar x1 y x2 y el valor del término cuadrático, y ahí hallamos la forma factorizada. Después, en otro video tutorial, les voy a armar ejercicios y gráficas, cómo graficarlo, así les queda también más claro. Bueno, saludos para todos.